el ejercicio nos dice que tenemos dos partículas de cargas Q0 y menos 3Q0 que se encuentran separadas una distancia L. ¿Sí? Pueden moverse libremente, pero no lo hacen porque hay una tercera partícula que está cargada y que no les impide moverse. Es decir, las partículas están en equilibrio estático. El inciso A nos pide que calculemos la posición y la carga de esa tercera partícula. El inciso B nos dice que determinemos la fuerza sobre esa partícula, que ya les tiro un spoiler, nos debería dar 0. Y nos preguntan si el equilibrio es estable. Primero vamos a arrancar haciendo un esquemita de la situación. Nosotros vamos a tener dos partículas, ¿sí? Una partícula acá y otra partícula acá. Esta tendrá una carga Q0, ¿no? Porque es dato. Esta partícula la llamo 2 y tendrá una carga de menos 3 por Q0. Y va a haber una tercera partícula que va a estar en algún lugar, pero ahí no sabemos dónde estará por acá, supongamos. ¿Sí? Que va a tener una carga Q, que tampoco sabemos su signo, no sabemos nada. Pero ya sin hacer ninguna cuenta, ya podemos darnos una idea de dónde no puede estar la partícula. ¿Sí? Por ejemplo, ya por cómo lo dibujé, se puede ver que no es posible, ¿sí?, que tengamos esta configuración de partículas y que la partícula 1 y la partícula 2 estén en equilibrio, no se estén moviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas sobre cualquiera de estas dos partículas nunca nos va a dar 0. ¿Sí? Supongamos que esto es positivo, ¿no? Sobre la partícula 2, por ejemplo, nos va a dar para acá una fuerza y para acá otra fuerza, o sea que la fuerza neta será para allá y eso ya la impide de estar en equilibrio. Y eso sucede para cualquier punto sobre el plano, ¿sí? salvo sobre la recta que une la partícula 1 con la partícula 2. Ahora, en esa recta también hay lugares donde la partícula 3 no puede estar. Por ejemplo, no puede estar acá, ¿sí? ¿Por qué no puede estar acá? Bueno, supongamos que la carga es positiva. Si la carga es positiva, ¿sí?, entonces estamos en un... es posible, digamos, pensar que uno llegaría en equilibrio, pero lo cierto es que, por más que, si uno piensa en la carga 2, ¿no?, por más que la carga 2, por ejemplo, tenga una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia acá, nunca esta partícula va a llegar al equilibrio. Uno puede demostrar que eso es así planteando la condición de equilibrio sobre esta configuración. Créanme que yo lo hice y es un garrón. Así que lo mismo ocurre si ponemos la partícula del otro lado, ¿sí? Con lo cual, de este lado, ¿sí?, entre medio de las dos. Con lo cual, la única opción restante, ¿sí?, es que mi partícula se encuentre por detrás, mi tercera partícula se encuentre por detrás de la partícula 1. Yo a este punto voy a definir un marco de referencia, un sistema de referencia, en el que la partícula 1 va a ser mi origen, ¿sí? La partícula 2 va a estar a una distancia L, y la partícula 3 va a tener una coordenada X, ¿sí? No va a estar a una distancia X, va a tener una coordenada X. Eso quiere decir que X, en este caso, ¿sí?, es negativa, ¿sí? X va a ser negativo. Eso lo digo porque en este ejercicio hay que tener muchísimo cuidado con los signos a la hora de hacer las cuentas. Bien, entonces, por último, para ya terminar con las definiciones, vamos a hablar de cuáles van a ser las posiciones, entonces, ¿no? Vamos a exponerlas por escrito. La posición de la partícula 1 va a ser 0. La posición de la partícula 2 va a ser L por el versor I. Y la posición de la partícula 3, ¿sí?, va a ser X por Y. Fíjense que no puse menos X por Y. Puse solamente X por Y y acá hago la aclaración de que X es negativo. ¿Por qué? Porque está por detrás de la partícula 1. Bien, ahora sí.
Lo primero que vamos a plantear es la condición de equilibrio sobre la partícula 1, ¿sí? Yo quiero que haya equilibrio sobre la partícula 1, es decir, que la sumatoria de fuerzas sobre la partícula 1 me tiene que dar 0, ¿sí? Pero, ¿cuáles son esas fuerzas? Bueno, tenemos la fuerza, ¿sí?, que la partícula 1 sufre por la partícula 2, perdón, así, más la fuerza que la partícula 1 sufre por la partícula 3. Bien, aplicando la definición, esto es K por Q1, ¿sí?, que es la carga de la partícula 1, por Q2 sobre R1 menos R2 al cuadrado por R1 menos R2 sobre el módulo, más lo mismo, ¿no? Q1, Q3, R1 menos R3, todo sobre el módulo. Y esto tiene que ser sí o sí igual a 0. ¿Sí? Esto es por la condición de equilibrio. Ya sin hacer ninguna otra cuenta, vemos que hay cosas que se nos van. Estas dos se nos van, porque estamos igualando a 0. Bueno, ¿cuánto vale Q2? Q2 vale menos 3Q0. ¿Sí? Entonces ya lo ponemos eso. Esta diferencia, este módulo, ¿sí?, es simplemente la distancia entre las partículas, así que le voy a poner L cuadrado. Lo mismo voy a hacer acá, voy a poner L, ¿sí?, porque L es una distancia. Y R1 menos R2, ¿sí?, va a ser, R1 es 0 por inversor, menos L por inversor, ¿sí? O sea que todo esto va a ser simplemente menos L por inversor. Es una Q. Bueno, lo mismo con esta, ¿no? Tengo Q3, que no conozco cuánto vale, así que le pongo simplemente Q, dividido esto, ¿sí?, que ahora le voy a poner módulo de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo me estoy tratando de acordar que x es una cantidad que tiene signos, ¿sí?, es una coordenada. Lo mismo acá, tengo 0 menos x por inversor sobre el módulo de x. Y acá es la primera vez que hay que tener cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque esta cantidad, ¿sí?, que la anoto ya simplemente como menos x por inversor, esta cantidad es positiva, ¿sí? Todo esto me tiene que dar simplemente inversor. ¿Por qué? Porque esto es negativo, con este menos se me hace positivo, dividido su módulo me va a dar 1. Entonces me queda que menos 3 Q0 sobre L cuadrado más Q sobre X al cuadrado igual a 0. Y esta va a ser la primera condición sobre los datos que estoy tratando de encontrar. Bueno, bien, habíamos llegado unos segundos atrás a esta expresión. Fíjense que yo me olvidé de remover un signo, lo cual se contradice con lo que les dije hace un ratito antes, que sean cuidadosos con los signos. Pero bueno, esta es la expresión a la que llegamos para el caso de la partícula 1. ¿Qué pasa con el equilibrio con la partícula 2? Bueno, en el equilibrio con la partícula 2, ¿sí?, de vuelta lo mismo, planteo las ecuaciones de las fuerzas electrostáticas igual a 0, ¿sí?, y de vuelta me puedo deshacer de algunas cosas que no vienen al caso, como la K, la Q2, ¿sí? Y de vuelta empiezo a reemplazar. Q1, en este caso, era Q0, que era dato. R2 menos R1 es R2, por lo que pusimos acá, vale L, menos R1 que es 0, vale L cuadrado, por L por el versor I, todo sobre L. Más Q3, que no lo conocemos, así que simplemente le ponemos Q, dividido, ¿sí?, R2 menos R3, y esto es L por el versor I menos X por el versor Y. Como estoy en módulo, los versores se me van,
y esto me queda L menos X todo al cuadrado. Y acá lo mismo. Tengo L menos X por el versor Y sobre el módulo de L menos X igual a 0. Y esta es la segunda vez que hay que tener cuidado con los signos, ¿sí? Porque no podemos simplemente cancelar sin antes verificar si el signo es positivo o negativo, como hicimos en el caso anterior. Ahora lo que pasa es que, como X es una cantidad negativa, al yo ponerle un menos acá, se me hace una cantidad positiva. Entonces los puedo cancelar sin ningún drama, digamos. Estas L's también se me pueden cancelar. Y lo que me va a quedar, es que Q0 sobre L cuadrado tiene que ser igual a menos Q sobre L menos X todo al cuadrado. Y acá me falta el 0. Y acá hay que usar esta expresión, ¿sí? Reemplazando esta expresión acá, podemos seguir con el ejercicio y llegamos a que Q0 sobre L cuadrado es menos Q sobre 3x al cuadrado, ¿no? Entonces tengo Q sobre 3 por x al cuadrado igual a menos Q sobre L menos x, todo al cuadrado. Los menos Q, acá había un menos, ¿no? Los menos Q se me cancelan, ¿sí? Y me va a quedar 3 por x al cuadrado, eso tiene que ser igual a L menos x al cuadrado. Pasando la raíz a ambos lados, tengo, voy a poner el más menos, ahora en un toque lo voy a sacar para que vean por qué, más menos la raíz de 3 por x igual a L menos x. Ahora bien, L menos x, por lo que habíamos hablado hace un segundo, tiene que ser una cantidad positiva, ¿sí? Para que eso sea una cantidad positiva, esto tiene que ser una cantidad positiva, ¿sí? Esto, de vuelta, hay que tener cuidado con los signos. Ahora bien, para que todo esto sea una cantidad positiva, como x era negativo, yo acá tengo que poner un menos, ¿sí? Entonces, no es que tengo que poner más menos, tengo que poner la raíz negativa de raíz de 3. Y acá puedo despejar la x, ¿sí? Paso esta para allá y me queda x por 1 menos la raíz de 3 igual a L. O sea que x va a ser igual a L sobre 1 menos la raíz de 3. Bien, ya para terminar, habíamos llegado a que esta era la expresión para la coordenada, ¿sí? De la partícula 3. Nos falta la carga de la partícula 3. Pero eso es más fácil, lo único que hay que hacer es reemplazar esta expresión en esta relación que habíamos encontrado y despejar la carga Q. Entonces teníamos que 3Q0 todo sobre L al cuadrado era igual a menos Q sobre x al cuadrado, pero x al cuadrado es esto, ¿no? Es L sobre 1 menos la raíz de 3 todo al cuadrado. Las L's al cuadrado se me van, ¿sí? Y paso el menos para allá y el 1 sobre 1 menos raíz de 3 al cuadrado también para allá. Y lo que me va a quedar es 3 por 1, el menos adelante, ¿no? 1 sobre 1 menos raíz de 3 por Q0 igual a Q. Y esta es la expresión para la carga. Todo eso para el inciso A. El inciso B es simplemente usar la definición de la fuerza electrostática y la ley de superposición. Les contaba yo al principio del ejercicio que eso les tiene que dar 0, lo cual tiene sentido que si estas dos partículas están en equilibrio electrostático, que esta también lo esté. Y la pregunta es si el equilibrio es estable. La pregunta del inciso C, es que el equilibrio sea estable. Para que el equilibrio sea estable, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que si yo modificase las coordenadas o la configuración de mis partículas un poquito, ¿sí?
no afectaría a la estabilidad del sistema, o sea, el sistema igual quedaría en equilibrio. Pero fíjense, es bastante intuitivo si lo piensan, que esta condición es muy específica, digamos, ¿no? Con lo cual, si yo fuese a mover la partícula 3 un poquito, digamos, ya es más que suficiente para que la condición de equilibrio se rompa, ¿sí? Las partículas empiecen a atraerse unas hacia otras y llegue a la condición, pierda, perdón, la condición de equilibrio. Entonces, si la pregunta es si el equilibrio es estable, la respuesta es no, no es estable. ¿Por qué? Porque hay condiciones muy específicas para el equilibrio, ¿sí? Que no se van a cumplir en la gran mayoría de los casos, digamos.